¿Cómo están ustedes? Estoy muy agradecido de estar junto con ustedes en la aula del crecimiento. Para mí es un gran honor compartir la palabra de Dios sobre el tema crecimiento de nuestra vida de creencia. Hay muchos factores importantes sobre el crecimiento de nuestra vida espiritual. A primera hora, yo quisiera compartir junto con ustedes sobre los cimientos. Si usted tiene la Biblia, podría abrir la palabra de Dios San Mateo capítulo 7, el versículo 24 adelante. Primero voy a leer San Mateo 7, el versículo 24 adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Hasta el versículo 28. Cuando nosotros construyemos una casa, muy importante tener buena base, buen cimiento. Cuando yo vivía en Colombia, un vecino compró un terreno, pero ese terreno hace muchos años, era una parte de una laguna. Obviamente la base no estaba muy firme y entonces las empresas de constructora, después de comprar ese lugar, y ellos invertían gran cantidad del dinero en el suelo. Ellos y fortalecían y el suelo, aún así, después de construir la casa, luego ya 10, 15 años, no solamente una casa, y en ese barrio comenzó a hundirse. Y entonces una vez, cuando yo fui, visité la casa de un hermano, me mostraba, mira, pastor, mi casa está hundiéndose. Mira aquí las puertas. Hace años cuando nosotros mudamos aquí, todo estaba muy bien. Mira, y las casas está partiendo. Y entonces, y él me mostraba las dificultades, las situaciones, obviamente me preocupaba. Y amados, cuando una persona construye una casa muy importante, la base, el cimiento del edificio de la casa, y también muy importante cómo va a levantar las columnas, cómo va a colocar las vigas. Porque si no hay buen cimiento, no hay buena columna ni vigas, muy difícil sostener la casa. Como igual manera, en nuestra vida de creencia, unos factores muy importantes, los fundamentos, los cimientos de nuestra vida de creencia. Vamos a buscar un versículo y en Salmos capítulo 11, el versículo 3. Salmos 11, el versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Me llama mucha atención ese versículo. Si fueren destruidos los fundamentos. Destruidos los fundamentos. ¿Qué ha de hacer el justo?
Cuando yo meditaba en ese pasaje de la Biblia, ¿qué sería lo fundamento de nuestra vida de creencia? La Biblia nos habla dos puntos importantes. Uno es el nuevo nacimiento. Segundo, también el crecimiento y formación como hijo de Dios. Muy importante, un bebé nace muy bien, con buena salud, pero también muy importante como un bebé, cómo va a crecer, cómo va a formalizar como humano. Igual, nuestra vida de creencia también, muy importante, cómo se formaría como hijo de Dios para servir al Evangelio, para servir a la iglesia, para servir a mi familia. Y este punto también muy importante. Por eso acabamos de leer Salmos capítulo 11, el versículo 3, menciona los fundamentos. Ya vamos a pensar poco más. ¿Qué punto muy importante como los fundamentos de nuestra vida de creencia? Número 1, tener la confianza en la palabra de Dios. Segundo, tener la cobertura de la iglesia. Tercero, recibir la guía de los siervos. Cuarto, tener la comunión con mis hermanos. Ya nosotros estamos hablando 4 puntos. Uno es tener la confianza en la palabra de Dios. Es un cimiento máximo. Ya nosotros entendemos cómo recibimos la salvación, cómo nosotros entendimos Jesucristo es mi único Salvador. No por mis emociones, no por mis sentimientos, sino por la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos menciona, primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Cuando la Biblia nos menciona, ¿podría buscar más juntos, por favor? Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia nos menciona, número 1, el simiente de nuestra vida espiritual, el fundamento, tener la confianza en la palabra de Dios. Nosotros, ¿cómo recibimos la salvación? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque nuestro corazón se cambia. Si alguna persona apoya en sus emociones, apoya de su sentimiento, qué peligroso, ¿no? Depende de su sentimiento, depende de sus emociones. Hoy, sí, Él es mi Salvador. Ay, no, mañana me siento muy mal. Y entonces, ya de repente, depende de sus emociones. Usted recibe y rechaza a Cristo, muy peligroso. Por eso un simiente de nuestra vida de creencia, más importante, tener la confianza de la palabra de Dios. Ya vamos a buscar un versículo más, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Ahora estamos hablando sobre los cimientos de nuestra vida de creencia. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 2 y 3. Dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Ahora, Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 3 y 4. Aquí dice, primeramente os he enseñado los que asimismo recibí que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Amados, muy importante, conforme a las Escrituras. No importa usted cómo se ve, no importa cómo se siente, conforme a las Escrituras. La Biblia, como está escrito, la palabra de Dios nos habló. Jesucristo, antes de dejar su vida, nos habló, consumado es. En griego, tatalestai. Yo pagué todo. Yo cumplí todo. Consumado es. Luego, a través de su sepultura, su resurrección, Romanos capítulo 4, el versículo 25, nos entregó su justificación. Muy importante en nuestra vida de creencia, por favor, tener la confianza en la palabra de Dios, no tener la confianza de su punto de vista. Número 2, importante, tener la cobertura de la iglesia. Antes de entender el evangelio, yo vivía conforme a mi deseo de la carne. Yo pertenecía a la oscuridad. Yo pertenecía a la potestad de corriente de este mundo. Pero después de entender el evangelio, y el Espíritu Santo entró a mí, el Espíritu de Dios me llevó a otro nivel. El Espíritu Santo también me ayudó. Ya mi vida se convirtió en un miembro del cuerpo de Cristo. Muy interesante, después de entender el evangelio, el Espíritu de Dios nos permite la cobertura de la iglesia. Cuando yo vivía en Paraguay, nuestra iglesia estaba muy cerca, un mercado grande, se llama Mercado Cuarto. Un mercado grande. Pero en Paraguay en verano hacía mucho calor. Lamentablemente unos niños abandonados, ellos se crecían solo en la calle. ¿Usted habían visto grupos? Imagínese un grupo de niños, 10, 15 niños, ellos todo el día pedían limosna, trabajaban en diferentes lugares. En la noche, desde niños a adolescentes se juntaban. Y este mercado tradicional, entonces siempre, ¿no? Bajo de un techito, ellos se reunían con un cartón y el verano hacía mucho calor, así ellos estaban pasando. Lamentablemente a veces ellos robaban, adrogaban todos juntos. Cuando yo pasaba por la calle, porque de vez en cuando yo tenía que ir temprano al mercado para compartir la palabra de Dios con los dueños de diferentes negocios. Cuando yo pasaba por ellos, yo pensaba mucho. Nuestra vida necesita la cobertura del hogar, necesita la cobertura de la familia. ¿Cuál es la diferencia entre los animales y el humano? El humano puede pensar. El humano puede conectar nuestro corazón con Dios. Pero cuando yo miraba a ellos, yo pensaba mucho. Algunas personas después de haber conocido al Señor, wow, ya yo sé todo. Yo no necesito la iglesia. Yo puedo leer solo. Yo puedo orar solo. Yo puedo entender solo cuando yo necesito. Yo puedo navegar a alguna página web. La vida de creencia no es eso. La vida de creencia muy importante, usted, tener la cobertura de la iglesia. En la vida de creencia muy importante, usted pertenecer, permanecer y en la iglesia. Por eso, aquí vamos a ver en Efesios capítulo 3, el versículo 10 y 11, Efesios.
Efesios capítulo 3, el versículo 10 y 11. Cuando nosotros observamos, muy importante, también nuestra vida de creencia, vamos a buscar un momento. Efesios capítulo 3, el versículo 10, 9. Efesios capítulo 3, el versículo 9 y 10 y 11. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios nos toca sobre el tema de la iglesia. Ahora, muy interesante el versículo 9 que dice, aquí, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Ponga atención, la dispensación del misterio escondido. ¿Dónde Dios escondía la voluntad de Dios? El versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Amados, después de conocer a Cristo, Dios había escondido su plan de salvación, su plan de crecimiento. Misteriosamente dio dónde está escondido, adentro de la iglesia. Yo no soy iglesia, yo soy el miembro de la iglesia. Yo soy pastor. Dios me llamó. Yo tengo mi amo, mi Señor, mi Rey. Mi amo de mi vida es Jesucristo, porque Él me compró por tu sangre. Cristo me permitió la libertad. Cristo me dio una nueva vida, una nueva identificación. Antes yo vivía con gran vacío en mi corazón. Antes yo tenía muchísimo pecado en mi corazón. Yo era un hombre perverso, malo, lujurioso. Yo sufría mucho en mi corazón. Pero un día, Cristo me permitió entender el Evangelio, el amor de Dios. Luego Dios me llamó para servirle a Él. Yo estoy muy agradecido. Luego el Señor me mostró realmente misterio de Dios. ¿Dónde está la iglesia? A través de la iglesia, por la cobertura de la iglesia, estoy aprendiendo cada día más la sabiduría. Cómo yo tengo que vivir como hijo de Dios mientras yo viva en este mundo. Yo anhelo que usted también que tengan esa cobertura de la iglesia. Tercer punto importante, la guía de los siervos, la guía de los pastores. Algunas personas piensan, wow, yo entendí el Evangelio, gracias a Dios, ya yo soy salvo. Sí, está bien, aleluya, gracias a Dios. Por eso usted necesita recibir la guía. Amados, cuando nosotros observamos la palabra de Dios, la vida de David, ¿cómo está? Cuando él era joven, tenía su mentor, su guía, Samuel. Cuando él era la edad media, él tenía su también siervo al lado. Cuando él tenía cierta edad, cuando él era mayor, Gad, su profeta, al lado de él. Cuando él era joven, Samuel. Cuando él era su edad media, Natán. Cuando él era un hombre mayor, Gad. Él tenía sus consejeros. Pero no solamente hablaba buena palabra, no endulzaba, lo exhortaba, oraba por él, ayudaba, corregía a él. En nuestra vida de creencia muy importante,
la amistad con el siervo, recibe la guía. No estoy diciendo que usted ciegamente adorará al pastor. Yo creo que nadie va a hacer en eso. Solamente quisiera decir, para tener una vida espiritual sana delante de Dios, necesitamos un balance entre varios factores. Uno es importante, tener realmente la guía del siervo. Cuando hay dificultad, yo busco a Dios, yo busco a mi iglesia, también yo busco a mi pastor. Pastor, quisiera tener una comunión. Hoy en la madrugada, un pastor me llamó. Él me comentaba, ¿no?, sus dificultades. La dificultad, la enfermedad de su esposa. Hay dificultad de la finanza de la iglesia. Pastor, me siento poco cargado. Por eso le llamé. Claro que sí, cuénteme. Me comentaba. Yo le compartía, comentaba que Dios me había tocado mis corazones. Hermanos, ¿usted tiene la guía del siervo? ¿Quién está ayudando? ¿Quién está preocupado por usted? ¿Quién está exhortándole? No contra usted, contra su deseo de la carne. Número 4, importante, en nuestra vida de creencia, un cimiento muy importante, amistades. Comunión con los hermanos. Nosotros entendemos una cosa. Yo no puedo servir a Dios solo. Yo necesito mis hermanos. Dios nos ha dado el cuerpo de Cristo. Porque yo conecto junto con otro. Imagínense, en nuestro cuerpo hay muchos órganos. Me llama mucha atención, adentro del cuerpo hay un órgano que se llama páncreas. Imagínense, más o menos 10 centímetros, 15 centímetros. Hay muchos órganos importantes, corazón, pulmones, riñones, estómago. Pero hay un órgano, páncreas, 10 centímetros, 15 centímetros. Pero cuando se daña este órgano, ¿cómo se daña su salud? Inmensamente. Por eso, muy importante, mi vida espiritual está conectado con otro. Yo no puedo hacer solo. Yo necesito juntos, conectado con otros hermanos. ¿Dónde está la sabiduría? Abrir el corazón. ¿Cómo puedo abrir el corazón? Abrir mi labio. Cuando yo tengo la amistad, comunión con mis compañeros, su corazón, su sabiduría entra a mí, me trae mucha bendición de Dios en mi vida. Ahora vamos a ver un versículo más. Efesios capítulo 4, el versículo 16. Efesios 4, el versículo 16, aquí dice: de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ponga atención, todo cuerpo bien concertado, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Que se ayudan mutuamente. Antes yo pensaba, yo podía hacer solo, pero conforme pasa el tiempo me daba cuenta. Yo no puedo hacer nada solo. ¿Solo qué cosa puedo hacer? A través de la iglesia, Dios me enseñó, me ayudó, se ayudan mutuamente. Esto es la iglesia. Hermanos, hermanas, amados, en nuestra vida de creencia muy importante, cuarto punto, tener la comunión con los hermanos alrededor de mi vida. Hoy nosotros compartimos sobre este tema, sobre los fundamentos de nuestra vida de creencia. Mateo capítulo 7 menciona, ¿cierto? Aquí
Jesucristo nos explica, cuando una persona construye dos casas, una casa construye encima de la roca, otra persona construye encima de la arena. Normalmente no se nota, pero cuando comenzó a llover, ya una casa está construida en buen cimiento, sobre la roca, sobre Cristo, no se dañaba nada, pero una casa encima de la arena comenzó a caer todos. Muy importante, depende de su cimiento. Nuestra vida espiritual necesita los fundamentos conforme tener la confianza de Dios, tener la cobertura de la iglesia, recibir la guía del siervo, luego también y tener la comunión alrededor de mí, con mis hermanos. Dios lo bendiga, estoy muy agradecido por esta oportunidad. Voy a orar. Gracias. Gracias, Padre, por esta mañana. Compartimos sobre los cimientos de nuestra vida de creencia. Antes de llover, todo el mundo pensaba era igual las casas, pero una casa fue construida encima de la roca y otra casa construida encima de la arena. Totalmente era diferente. Padre Celestial, esta mañana que Dios nos ayuda, nosotros queremos realmente construir nuestra vida espiritual encima de la roca, de los fundamentos, según la palabra de Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su tiempo. Dios lo bendiga.